Hola, los saluda Jacqueline Ángel Juan, jueza de control, juicio oral y ejecución del Poder Judicial del Estado de Chiapas, México. Es un gran honor el haber recibido la invitación por parte de los organizadores de la Asociación Latinoamericana de Magistrados, funcionarios, profesionales y operadores de niñez y adolescencia y familia, en coordinación con el Instituto Capari, y en particular agradezco a la maestra Alvarado Abad el haberme brindado la oportunidad de compartir algunas experiencias en torno al tema que platicaremos durante algunos minutos con ustedes, relacionado con adolescencia y niñez en pueblos indígenas, el abordaje de las problemáticas en el delito de abuso sexual. Es un tema en realidad complejo, un tema sensible, un tema bastante delicado, pero tomando en consideración las características de las personas involucradas en el asunto, de su cosmogonía, de la introducción de un mundo donde culturalmente existen una serie de representaciones y significados totalmente distintos, en su mayoría, con el mundo de un proceso penal acusatorio. En realidad es todo un reto el impartir justicia, y máxime en estos asuntos de naturaleza sexual. Es todavía más elevada la complejidad de los mismos. Pero bueno, la idea es que compartamos algunas normatividades que son aplicables, los derechos, principios, así como las experiencias en particular, y los retos estructurales, los retos sociales y culturales, y todo lo que involucra el trabajar con este tipo de temas. En este sentido, entonces, les voy a compartir unas diapositivas que preparé para quienes son más visuales, y aquí vemos, ya estamos viendo en pantalla la diapositiva. Bueno, les decía que el tema es adolescencia y niñez de los pueblos indígenas, el abordaje de la problemática en el delito de abuso sexual. Y resulta muy importante para mí ponerlos en contexto de Chiapas. Si voy a hablar de casos que se resuelven en Chiapas, es importante para quienes no han tenido la posibilidad de conocer este hermoso estado que está en México, pues platicarles un poco acerca de aspectos importantes a considerar, sobre todo al momento de resolver, dada la dinámica sociojurídica de nuestro estado. Les platico entonces que el Estado mexicano pues, está compuesto por 32 entidades federativas, como podemos observar en la diapositiva, y el Estado de Chiapas, del cual les estoy hablando, se encuentra en la frontera sur con el país de Guatemala. Por lo tanto, representa el pabellón de mayor afluencia en la población migrante, tanto de tránsito como quienes se quedan a vivir o a residir en territorio nacional. Entonces, aquí ya vemos un elemento distinto que también hemos tenido en la práctica experiencias donde tenemos a niños, niñas o adolescentes que además de ser migrantes, que además de ser niños, son indígenas y además migrantes. Y para el tema de la búsqueda del traductor dentro del término constitucional para resolver su situación jurídica, ha sido un verdadero reto el que dentro del término que tenemos para resolver su situación jurídica podamos contactar a un traductor para cumplir y hacer vigente la garantía con que cuentan las personas dentro del proceso. Además, en Chiapas, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social de Desarrollo, el Coneval, es el estado con
mayor pobreza multidimensional. Imagínense, tenemos un escenario bastante complejo y aunado a ello, en 2018 se activó la alerta de género por parte de la Secretaría de Gobernación por conducto de la CONAVIM, quien es el órgano facultado para activar esta alerta de género, que es un mecanismo interinstitucional que tendrá el deber de reforzar su política pública para erradicar toda forma de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres. Entonces, aunado a lo que he mencionado, agregamos esta otra característica o situación que prevalece actualmente en la entidad. También tenemos el informe de la REDIN, que es la Red por los Derechos del Niño, que en el año 2019 emite su informe y refiere que existen datos del año 2015 al 2019, los estados con mayor alza en el índice de violencia contra las niñas y las adolescentes es justamente Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden. Bueno, así las cosas, desde este bello, es bellísimo el estado, bellísimo en naturaleza, en riquezas, en cultura, es un estado en realidad muy bonito, pero también con estas condiciones se torna una realidad compleja y la dinámica social responde muchas veces a estos factores externos. Es importante también decirles que antes el estado de Chiapas pertenecía a Guatemala y bueno, se anexa al estado mexicano y que existe actualmente 12 comunidades y pueblos indígenas. Es el segundo estado del país con mayor población de pueblos y comunidades indígenas y de lenguas vivas. También existe una diversidad de lenguas vivas en sus vertientes auténticas, así como en las variantes, que posteriormente le hablaré del tema de las variantes de la lengua, porque también eso es parte de la obligación que tenemos como jueces de verificar que el traductor en realidad conozca usos, costumbres y la variante, por supuesto, de la lengua de la niña o adolescente indígena a quien se está acompañando en el proceso en la traducción. Así las cosas en cuanto al escenario del contexto donde suscitan los hechos de abuso sexual que han llegado hasta este órgano jurisdiccional a mi cargo. Es importante además dejar definido o recordar en este momento conceptos que van de la mano con esta materia. Y me refiero al término o al concepto de interculturalidad. Y para ello voy a citar a un autor que ha escrito un libro que, aquí tengo anotado el nombre del libro, es Instituciones Interculturales en Educación Superior en América Latina, publicada por la UNESCO en el año 2019, y me refiero a Daniel Matte. Daniel Matte, en este libro que pueden descargar desde el Google, ¿verdad? Pueden consultarlo y pueden leer acerca de cómo realiza un abordaje interesante de la interculturalidad Daniel Matte. Y refiere él que la interculturalidad es ese reconocimiento profundo de la diversidad propia de la especie humana, a través de las culturas y visiones del mundo. Qué interesante y qué profundo es este concepto de interculturalidad, porque implica un conocimiento profundo de la cultura y de la visión de su mundo, es decir, desde la percepción y apreciación que la persona tiene en torno con todo lo que lo rodea y que convive. Entonces, imagínense lo que implica para los juzgadores y las juzgadoras el tener ante nosotros a una persona de una comunidad indígena que tiene estos usos, costumbres o prácticas culturales, características, pero sobre todo ciertas especificidades que la puedan distinguir del pueblo que se encuentre
a 10 kilómetros y que se trate de otra comunidad o pueblo indígena. Esto en realidad es un gran reto. Para ellos sirve mucho el ir a las comunidades, como en mi caso, sí me doy a la tarea de ir a las comunidades, visitarlas, conocerlas, involucrarme con su significación. Sin embargo, también les comento que las comunidades indígenas de aquí del estado son muy celosas con su cultura y no fácilmente te dan la confianza de compartirte ciertos significados o cuestiones que son valiosas para ellos, y justamente este es un motivo por el cual sus sistemas normativos son no escritos, porque el que sean no escritos, es decir, que sean únicamente de conocimiento de ellos por la práctica continua, es una forma de cómo lo preservan como auténtico, como único, como originario. Y así las cosas, llegamos entonces al marco normativo que debemos observar en cuanto a la especificidad de lo indígena, pero también ya adentrándonos al tema de lo jurisdiccional, que es lo que interesa para los efectos de resolver estas problemáticas que luego se tienen que resolver dentro de los procesos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes derivados de un abuso sexual. Dentro del marco normativo, no voy a ahondar, voy a enunciar algunos por cuestiones de tiempo y para también focalizarnos en el tema materia de la exposición o de la plática o charla que estamos teniendo. En este sentido, este marco normativo, pues tenemos en primer lugar, por supuesto, la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben, es el documento del Sistema Universal, que es el parteaguas para efectos de que muchos estados partes cambiaran las realidades dentro de su país y que con ello reformaran sus constituciones, crearan instituciones, programas y políticas públicas tendentes a construir un nuevo mundo para los niños, niñas y adolescentes, donde ellos son sujetos de derecho y además tienen el derecho de participar, de que se les garantice su sano desarrollo, su interés del niño, niña o adolescente, que no se les discrimine y que se les reconozca esta autonomía progresiva. Estos son en sí los principios que sostienen esta Convención de los Derechos del Niño. También vamos a encontrar la Convención para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, que si bien es cierto, no es específicamente en materia de niñas y adolescentes, sin embargo, también resulta aplicable en virtud que es justamente esta etapa de desarrollo fundamental, tanto la crianza de la primera infancia, donde se van dotando de conceptos, de conocimiento, de educación a la niña o niño que se está empezando a desarrollar sus primeros años de vida, y por supuesto también en la adolescencia, donde las características propias de esta etapa de desarrollo juegan un papel súper importante para la problemática social de muchos países, puesto que los riesgos que tiene el vivir esta etapa de vida, conlleva también a las grandes consecuencias y problemáticas que tienen que afrontar tanto los adolescentes y las adolescentes como padre, madre o cuidadores, como son, por ejemplo, el embarazo adolescente, la delincuencia juvenil, la deserción escolar, trabajo infantil, entre otras problemáticas. Seguidamente vamos a encontrar el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que es la OIT número 169. A este convenio se debe los principios que rigen el marco normativo indígena en particular, pues de su contenido se desprende cuáles van a ser esos principios de no discriminación, entre otros, que los veremos en la siguiente lámina, pero por ello resulta ser un documento, por supuesto, que tiene que estar muy presente en nuestras resoluciones.
Encontramos la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, así como la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, así como las 100 reglas de Brasilia, que esta es muy frecuente también de citar, y ya dentro del ámbito nacional, es decir, dentro del Estado mexicano, vamos a encontrar en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento de los derechos de las personas, de los pueblos y de las comunidades indígenas. Es un artículo muy extenso, que bien podría salir muchas tesis de este artículo, y en donde se empodera desde el texto constitucional a este sector de la población. Posteriormente, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley Federal para prevenir la discriminación, así como la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley es una ley hermosa, muy completa, que cuenta con una serie de derechos enunciados de niños, niñas y adolescentes, pero también cuenta con todo un sistema o mecanismo interinstitucional que, en coordinación con los 3 niveles de gobierno del Estado mexicano, deberán ser quienes creen las políticas públicas, acciones y programas tendentes a hacer realidad este panorama incluyente de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. El protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este protocolo, junto con otros más, es el resultado del cumplimiento de una sentencia emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero versus México, en donde se hace la condena al Estado mexicano en un asunto relacionado con violencia de género y violencia estructural, y se pronuncian los resolutivos en diversos puntos, siendo uno de ellos la necesidad de capacitar a los operadores de justicia en perspectiva de género, pero también en interculturalidad, motivo por el cual se elaboran y publican una serie de protocolos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se hace un abordaje relacionados con diversas temáticas dirigidas a diversos sectores de la población. Así encontramos el protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren los derechos de las personas, comunidades y pueblos indígenas, pero también vamos a encontrar el protocolo para juzgar con perspectiva de género y el protocolo para los casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. También existe este protocolo. Entonces, como pueden ver, tenemos un gran reto al momento de resolver y también de estar vigilante en los procesos. Depende la función que estemos realizando, ya sea de control, juicio oral o, en su caso, como juez de ejecución. Y también vamos ahora a remitirnos ya concretamente a lo que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y se los parafraseo porque es muy largo, pero además la intención igual puede ser visibilizar que se trata justo de un sistema integral, pero también de un sistema de justicia penal. Y creo que la idea es buena porque finalmente ahora, con la reciente publicación, bueno, ya no tan reciente, de septiembre de 2019, de la Observación General número 24 por parte del Comité sobre los Derechos del Niño, viene a reforzar esta idea acerca de la correlación y de la complementariedad de estos 2 grandes sistemas. Me refiero y reitero al sistema de protección por un lado y al sistema de justicia penal juvenil por el otro, con la finalidad de complementar y tener una visión holística y humanitaria respecto de los fines del sistema. Y bien, resulta que esta ley, que fue publicada el día 16 de junio del año 2016, es una ley que entró en vigencia tan solo 2 días después de su publicación. Así que se imaginarán ustedes el gran reto que tuvimos las juezas y jueces cuando nos enteramos, ¿verdad? Hoy, imaginemos, hoy 16 de junio,
a las 6:30 de la tarde, lo recuerdo muy bien, todos estábamos muy pendientes en un chat que tenemos, a ver a qué hora se aprobaba la ley. Y finalmente se aprueba como a esa hora, se hace el anuncio, y cuando vemos cuándo entra en vigencia, entonces sí que nos preocupamos, nos pusimos a leer, por supuesto, creo que esas 2 noches no dormimos y rogamos mucho de que no hubiera detenido pronto, ¿verdad? Pero, sin embargo, en algunos lugares sí lo hubo y se tuvo que sacar adelante esta tarea y fue un verdadero reto. De eso han pasado ya 4 años el día de hoy y todavía seguimos enfrentando retos bastante importantes para la eficiente implementación de esta ley. Pero les platico un poco acerca del contenido de la misma. Resulta que dentro de esta ley únicamente vamos a encontrar algunos artículos que están relacionados con el tema de niñas indígenas, es decir, únicamente vamos a encontrar, y lo menciona la diapositiva, el artículo 43 que nos habla del derecho a ser escuchado y que en su segundo párrafo refiere que se le tendrá que designar a un traductor o intérprete a la niña o niño o adolescente o a la persona que esté siendo víctima. Se le tendrá que garantizar este traductor o intérprete y es el único artículo que nos habla de las garantías o derechos cuando la persona es indígena. En particular, en el caso concreto que estamos hablando, niñas o niños o adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Y en realidad no volvemos a observar alguna situación de esta naturaleza. También podemos observar que hay un artículo solo que habla de las niñas y adolescentes, es decir, de las mujeres como tal, pero en niñas y adolescentes, es el artículo 57. Y lo que se hace en el artículo 57 es copiar y pegar literalmente una parte de las reglas de Tokio relacionadas con que las adolescentes que se encuentren, en este caso no las víctimas, las adolescentes que se encuentren en reclusión, podrán solicitar un beneficio de ser externadas siempre y cuando sean madres o se encuentren en estado de gravidez. Respecto de las niñas y adolescentes víctimas del delito, no hace esta especificidad ni regula en concreto algo la ley, sino que solo contempla 2 artículos, que es el artículo 59 y 60, que nos hablan de los derechos de la víctima, y nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código que se aplica para el sistema de adultos, y el artículo 60 nos habla de la reparación del daño a las víctimas u ofendidos, pero tampoco hace especificidad a casos concretos, sino que es muy genérico. También establece el artículo 9 un tema de la complementariedad que nos remite a otras legislaciones. Una de ellas es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y desde mi punto de vista, para mí, esta es la llave que nos da la oportunidad de complementar las disposiciones del sistema de justicia penal para adolescentes con las del sistema de protección, porque nos remite a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En tanto que el artículo 10 de esta ley lo que hace es remitirnos a la supletoriedad de diversas leyes, entre ellos, para los efectos del procedimiento, nos remite al Código Nacional de Procedimientos Penales, que les acabo de comentar, es el que se aplica para el sistema de los adultos. En este contexto es más o menos los contenidos que en relación con el tema que estamos platicando contiene la Ley Nacional Encomienda. También les comparto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios relacionados con la garantía de contar con un traductor o intérprete, y en algún primer momento en el año 2008, 2009, emitió una jurisprudencia la cual exigía que el defensor del adolescente tenía que saber los usos, costumbres y la lengua o idioma
de su representado, es decir, del adolescente en conflicto con la ley. Posteriormente hubo ahí una contradicción de criterios, una denuncia, y se fue dejando atrás este criterio, diciendo que no era obligación del defensor, sino que para ello se necesitaba a un traductor, que a quien le era exigible el conocer los usos y costumbres y prácticas culturales era al traductor y no propiamente al defensor. Y justamente el criterio actual es este de que es el traductor y se encuentra dentro de la jurisprudencia que emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es localizable con el número 2004-542. También está una tesis aislada, que es la 2003-5995, que pone la carga al juzgador de que de manera oficiosa recabe los elementos necesarios para verificar que efectivamente el traductor práctico, que existen dos tipos de traductores, el certificado, que tiene que acreditar que está certificado por una institución validada, en este caso el INALI, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, pero hay asuntos que son de término y que en razón a la brevedad del término constitucional se requiere que esté presente el traductor, y en caso de que no se cuente dentro de ese término con un traductor que esté certificado, entonces se podrá hacer uso, ¿verdad? O incluir a un traductor que sea práctico, es decir, que sí conozca los usos, costumbres y lengua de la persona a quien vaya a representar, ya sea el adolescente en conflicto con la ley, o bien ya sea la niña, niño o adolescente víctima de delito o testigo del delito. Y entonces nos da esta posibilidad que en realidad es muy útil para los casos prácticos, porque tenemos que correr buscando un traductor en tan poco tiempo, y tenemos que hacer la gestión administrativa, que luego eso también quita más tiempo. Por lo tanto, dice, sí puedes tú, pues, tener por designado un traductor práctico, sin embargo, tienes que recabar todos los elementos necesarios para corroborar que efectivamente conoce los usos, costumbres, lengua y variante que habla la persona a quien va a traducir. Y aquí, cuando digo variante, para quienes no están tan involucrados con esta materia, es importante decirles que, por ejemplo, aquí se habla central, soxil, de manera más frecuente que las otras 10 lenguas que existen en el estado, pero las dos tienen variantes. Un ejemplo es en el municipio de Bochín, que colinda más o menos con Sinacantán, hablan la misma lengua soxil, sin embargo, existen términos que luego cambian de un lugar a otro a pesar de que sean municipios colindantes. Pudiéramos pensar que porque están cerca geográficamente hablando y hablan central es lo mismo. No, no es así. De una comunidad a otra puede cambiar la variante y una lengua puede tener muchas variantes. Entonces, yo siempre he dicho que el termómetro, con esas palabras, el mejor termómetro que yo puedo tener es cuando yo veo platicar al adolescente con la persona traductora previo a la audiencia, para ver si existe una comunicación y que lo que estén hablando tenga una relación con lo que yo estoy preguntando, para ver si hay una comprensión y entendimiento. Pero además de esto también porque, pues como soy de aquí, conozco también los pueblos, las comunidades, y muy seguido, casi diario, pues tenemos la escucha constante de la lengua. Puedo yo identificar muchas palabras y muchas variantes, justo por la constante práctica y porque estoy en el contexto. Y esto es muy importante a la hora que nosotros tenemos en audiencia a las personas, para saber si efectivamente está habiendo una eficiente comunicación.
Bueno, entonces, comentado lo anterior, también es muy importante decir que pues en el Código Penal, pero también en otras leyes, se contemplan delitos penales que pueden atentar contra la libertad psicosexual de las niñas, niños y adolescentes indígenas, como lo es también la Ley General para erradicar la trata de personas, por ejemplo. Y es también relevante dejar asentado que para los efectos del concepto de abuso sexual, dentro del Código Penal del Estado de Chiapas, el abuso sexual es únicamente un tipo penal, pero que dentro del catálogo de los delitos en contra de la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual, vamos a encontrar una serie de delitos que atentan contra la sexualidad, o en este caso, sano desarrollo psicosexual de la niña, niño o adolescente. Por lo tanto, cuando aquí yo me refiero al tema de abuso sexual, estoy tomando en consideración todo aquel que atente al ámbito de su desarrollo psicosexual, porque para los efectos de las percepciones y del daño causado en realidad, esto no tiene una distinción más que meramente jurídica, porque para ellos el daño es el daño y ya lo vivieron y lo están afrontando, y entonces tenemos nosotros que atender justamente esta problemática, justo esta problemática en razón a los conceptos jurídicos y la realidad que está regulando. Hasta aquí el marco normativo, y bueno, de este marco normativo hay un listado, o sacamos un listado de cuáles son esos derechos de las personas, de las comunidades y de los pueblos indígenas que se desprenden de toda esta serie de marcos normativos. Así vamos a encontrar diversos, los voy a anunciar muy rápido por cuestiones de tiempo, como son el reconocimiento de la diversidad cultural, el derecho a que ellos se autoascriban, se definan, yo soy indígena, me siento indígena, me considero indígena por la forma en cómo percibo el mundo, los significados, la profundidad de sus conceptos, de sus vivencias, de todas sus representaciones. La libre determinación, el derecho al autogobierno, a regularse políticamente y socialmente, a elegir a sus autoridades, a crear sus propios sistemas normativos, es decir, sus propias instituciones jurídicas, pero que al interior son sistemas normativos y que son no escritos, y repito, todo se va dando de boca en boca y por la constancia en cómo se van resolviendo, es decir, por las prácticas culturales que ellos consideran que a través de esa forma o esa decisión es como se está solucionando algún problema. El derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, es decir, si ellos no quisieran hacer uso de su sistema normativo, por supuesto que pueden acudir ante nosotros, ante la jurisdicción del Estado. Derecho a la tierra, al territorio, a los recursos naturales, que a ellos les significa su todo. Ellos son parte de este ser vivo, de la naturaleza, de su medio, de su tierra y de todas las cuestiones de su ambiente, donde ellos hacen su vida diaria. El derecho a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado para efectos de la toma de decisiones de los gobiernos. Tienen ellos que emitir su opinión para que sea incluida su visión dentro de la política pública del Estado. Y también vamos a encontrar los derechos económicos, sociales y culturales, por supuesto, que es aquí donde con mayor énfasis el Estado tiene una gran deuda histórica con los pueblos y comunidades y personas indígenas. Pues de todos estos derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, lo que se deriva de ello es la esencia de su ser, de su pensar, de sus saberes, de su sentir, y estas implicaciones de lo indígena son las que podemos llamar desde lo jurídico o jurisdiccional las especificidades de la persona, comunidad o pueblo indígena que tiene implicaciones dentro de un contexto jurisdiccional. Y así vamos a encontrar, pues, cuáles son estos principios o esencia que nos van a servir siempre como pauta
para argumentar, para interpretar en los asuntos donde estén involucradas niñas, niños y adolescentes víctimas del delito de abuso sexual. Y vamos a encontrar que ese principio de no discriminación principalmente es el más vulnerado de todos. La autoidentificación o autoascripción que tienen, el derecho a mantener, desarrollar y controlar sus propias instituciones, que es en realidad muy importante, que además de ser un derecho, también es retomado como un principio por el convenio de la OIT número 169, ya mencionado, y también vamos a encontrar la protección especial a su territorio y recursos naturales, la participación, consulta y consentimiento frente a cualquier acción que los afecte, y estos principios ya han sido materia de resoluciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes también de los países de los que nosotros, de los que nos están siguiendo, y también de México, sin duda han ido generando desde la actividad jurisdiccional. Así encontramos el caso de comunidad indígena Sacsmón-Caset versus Paraguay, en donde se habla de la autoascripción como elemento fundamental de la autenticidad, de la originalidad de los pueblos indígenas. También encontramos la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral de México, número 9137/2011, en donde se destacó el derecho a mantener, desarrollar y controlar sus propias instituciones, sobre todo en la vida democrática. También vamos a encontrar la resolución que emitió la Corte Constitucional de Colombia, que quienes son de Colombia sin duda la conocen súper bien, y es la número 601/2011, relacionado también con temas de autoascripción. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en un amparo en revisión 16/2016-24/2008 también, una resolución donde se habla de la no discriminación, pero también de la consideración de las especificidades culturales. El ponente es el ministro en retiro, Cosío, quien desarrolla esta línea jurisprudencial de la Corte, y hace mucho énfasis acerca de que cada pueblo, cada comunidad indígena tiene sus propias especificidades culturales, y que el juzgador tiene que recabar todos los medios de convicción a su alcance para poder valorar en su contexto o en una aproximación ese contexto para poder emitir una decisión más justa. También vamos ya a entrar en sí en materia. Y para entrar en materia, lo que pensé generar en este momento son reflexiones. Se dan cuenta, la imagen que tienen en este momento no tiene letras como las otras, bueno, sí algunas gráficas, pero pues están en inglés, y además únicamente lo que quiero es como que echemos a volar la imaginación y recreemos en el imaginario esta visión. Mi intención al poner estas imágenes es como yo percibo que una niña o adolescente indígena que acude ante nosotros a un proceso de justicia para adolescentes acusatorio, se enfrenta a un mundo diferente. Tenemos por una parte a unas personas indígenas que están platicando, están haciendo sus propios juicios, están emitiendo opiniones de cómo se debería haber resuelto en su comunidad, porque es muy importante decir que aquí en el estado de Chiapas, para que una persona llegue detenida ante la Fiscalía de Adolescentes, siempre o generalmente siempre se toma en consideración con las autoridades locales. Así sea en flagrancia el asunto, ellos dicen, lo entregamos o no lo entregamos, o no dejamos que nadie entre a nuestro territorio.
así de fuertes son, y entonces siempre hay esta como diálogo de qué se va a hacer para sancionar este tipo de conductas. Luego vemos a una adolescente que va cargando un bebé con su rebozo y está embarazada, ¿no? Dentro de un ambiente, pues, desolado, y va en busca de la justicia, y van a entrar a este mundo tan sofisticado, donde hay tecnología, donde hay personas que tienen un lenguaje distinto, donde tienen un comportamiento distinto, y luego tenemos un dibujo abajo donde tenemos a una chica indígena con la mano diciendo, en símbolo o señal diciendo basta, alto, y dos personas, dos sujetos ahí acosando, ¿no? Entonces, quiero dejar en evidencia, o la idea es que el acceso efectivo a la tutela jurisdiccional de las víctimas es un primer paso que tiene un camino de mucho sufrimiento, de muchos obstáculos, de muchos retos, de muchas carencias. Porque para que se ponga una denuncia ante el Ministerio Público, y ahí vemos, ¿no?, como dos personas que están recibiendo las denuncias en el 911, ya pasaron muchas experiencias, mucho dolor, muchos retos que hubieron hasta ese momento, y entonces el primer dilema es, ¿lo denuncio o no lo denuncio? ¿Me quedo callada? ¿Qué gano? O el tema cultural del patriarcado, en el sentido de, si eres mujer, tienes vagina, para eso sirve la vagina, para que te copulen, eso no tiene nada de malo, no vas a ganar nada, no hagas nada. Vemos pues cómo esta visión de las cosas, que por supuesto chocan con el mundo de lo jurídico del Estado, por supuesto no pueden ser permitidas como un uso o una costumbre, porque todo lo que sea contrario a las leyes vigentes no puede ser considerado un uso o costumbre. Todas aquellas que fortalezcan la identidad, pero que no vulneren derechos de otras personas o de sí mismos incluso, esas son los usos y costumbres que el Estado les reconoce a la comunidad y pueblos indígenas. Y entonces, al llegar a este lugar, lo que ocurre es que se le tiene que tomar la declaración a la niña, niño o adolescente, y el primer reto es el tema del lenguaje, de la variante en su caso, si hay un traductor adscrito o no. Aquí en el estado de Chiapas, la Fiscalía cuenta con un área, que es la Fiscalía de Víctimas del Delito, que tiene a traductores adscritos, y entonces ellos les proporcionan los traductores a la Fiscalía de Adolescentes. Pero luego tenemos el gran reto de que no tenemos toda la variedad de lenguas o variantes que se necesitan, y ahí está un primer desafío para poder tener y contar con todos los traductores necesarios para poder, dentro del plazo más inmediato posible, recabar esta primera declaración y que la misma sea videograbada. En el estado de Chiapas, muy desafortunadamente hasta este momento, no se ha llevado a cabo que se videograben las declaraciones o la toma especializada de la declaración de las víctimas, niñas, niños, adolescentes de abuso sexual, porque hay deficiencia en cuanto al presupuesto y a las cuestiones estructurales de la institución, porque no se cuenta con la cámara, que es como tal. El área de víctimas sí la tiene, pero la de justicia, la de adolescentes, no tiene su propia cámara. Entonces ya se imaginarán, una sola cámara para atender todos los asuntos de todas las fiscalías. Por supuesto que esto es insuficiente, sobre todo cuando hay la urgencia de que se brinde la atención inmediata o una respuesta inmediata de protección. El otro tema son las medidas de protección también que se tienen que garantizar.
hay insuficiencia en los refugios o en las casas para albergar a las niñas, niños y adolescentes que sean abusados sexualmente, principalmente cuando la víctima es el padre también. No es un adolescente en conflicto, o puede ser el hermano, el primo que vive dentro de la misma casa. No hay una suficiencia en cuanto a albergues o refugios que atienda a las víctimas, niñas, niños y adolescentes. Sí hay algunos que son para víctimas, pero mujeres adultas víctimas de violencia, pero para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia en particular no lo hay. Y hay casas, hogares, pero que son de mediodía para los chicos con ciertas características más como asistencia social que con la finalidad de protección. Posteriormente del tema de la entrevista, pues viene el tema de la investigación. Vemos ahí una patrulla y un equipo técnico, ¿verdad? Que es el perito junto con un primer respondiente o un policía para procesar, recabando las evidencias, llevando a cabo estas diligencias de etiquetado y demás, y el traslado que se hace del lugar de los hechos a servicios periciales para efecto del procesamiento de las evidencias. Y posteriormente también se contactan a los peritos o expertos que van a llegar a la audiencia para que emitan su opinión. Imagínense a estas chicas, a esta niña, niño o adolescente que acompañado de su madre, padre o tutor, cuidador, tengan que hacer este recorrido en donde ellos no comprenden por qué no les creen. Porque en las comunidades indígenas la palabra es lo que tiene más valor sobre lo escrito. ¿Y por qué tiene más valor la palabra? Porque la palabra sale de uno, sale de nuestro interior. Es una representación, es un significado. Si yo soy creación de Dios, soy perfecto porque soy semejante a. Por lo tanto, yo también soy una persona íntegra y lo que sale de ti tiene ese valor. Si la voz, si la palabra sale de mí, tiene todo el valor. Estas son algunas de las representaciones conceptuales que tienen algunos pueblos y comunidades indígenas, y por eso es que la palabra tiene un invaluable valor. Y entonces, desde su percepción, para ellos bastaría que con solo una vez haber narrado lo que vivió, hubiera una respuesta de solución a ese problema, que es la forma en cómo ocurre en su sistema normativo. Pero aquí resulta que se encuentran con una serie de procedimientos, de requisitos, de citaciones, de notificaciones, que ellos no logran comprender. ¿Por qué tanta vuelta? Porque no hay una solución. Y entonces, todas estas vivencias, lo que les llega a pensar es que no se está creyendo en su palabra, y no solo eso, sino que lo que están pensando las autoridades es que están mintiendo, que no están diciendo la verdad, y por supuesto, esto también vuelve a dañar el tema no solo de la dignidad, sino es parte de una revictimización del sistema a la víctima del delito. Posteriormente, sí, seguimos la línea procesal y encontramos el procesamiento de las evidencias. Se tienen aquí ya a los peritos que se levanta la huella, ¿verdad? Estamos en este caso retomándolo en materia de abuso sexual en contra de niñas y niños, pues son las periciales pertinentes, que pues son muy sensibles, que tienen que ver con un estudio ginecológico, proctológico, que se van a lo más profundo de la intimidad, que son la cuestión sexual, y que también esta otra parte tiene una significación muy particular y distinta para las personas de pueblos y comunidades indígenas que
para las personas que no estamos en estas circunstancias. Encontramos así pues que se hace un retrato hablado, en este ejemplo en concreto, y del retrato hablado finalmente hay una detención. Hasta aquí todo lo que ha atravesado una víctima sin hasta este momento obtener una respuesta. Cuando se judicializa el asunto viene otro gran reto. Aquí vemos una imagen que nos está hablando del derecho o garantía a contar con un traductor, ¿no? Y vemos ahí una chica que está hablando en lengua náhuatl y la otra persona traduce, ¿no? Es la garantía de que cuenta, y justamente en esta escena es cuando podemos nosotros visualizar de manera más directa cuáles son estas problemáticas. Y en principio pues tiene que ver con la cosmogonía, que la cosmogonía es algo más profundo que la cosmovisión. La cosmogonía llega a las representaciones del ser, del sentir, del pensar. Y la otra parte es un tanto más conceptual. Entonces, esta cosmogonía es nuestra primer gran brecha que tenemos de diferencia con las personas a las que estamos juzgando, y eso es una realidad. También el tema del idioma, la variante, porque no es lo mismo que ocupemos al traductor, que podrá ser el mejor traductor del mundo, pero finalmente siempre hay esa parte humana de poder cambiar una palabra por otra, que quizás tú como traductor no tienes una mala intención de realizar este cambio porque no le ves mayor impacto, pero que para los efectos jurídicos sí los puede llegar a tener. Y entonces vemos cuántas situaciones están en riesgo de una actividad a otra. También las representaciones lingüísticas y culturales, que son justo las variantes, y las especificidades entre una comunidad y otra comunidad que se tiene que conocer. Y miren todo lo que significa esta parte, ¿no? Y el gran reto, pues, es para todos los operadores, los policías, que desde el momento de la detención tienen que darle a conocer los derechos a la persona detenida, pero también informar los derechos a la víctima. Y si el traductor, y si el policía no, en ese momento, no cuenta con un traductor y del lugar donde está realizando la detención, pasan varias horas para llegar al lugar de la oficina donde va a poner a disposición del Ministerio Público. Entonces, todo ese tiempo que está sin tener conocimiento la víctima acerca de sus derechos, también es un proceso de incertidumbre. También el Ministerio Público, asesor jurídico de la víctima, necesitan estas herramientas, no solo lingüísticas, sino de conocer usos y costumbres que implican el daño causado o la afectación de la que se duele el niño o niña víctima del delito, al igual, pues, obviamente, que el psicólogo que brinde el acompañamiento a estas niñas y niños en el proceso, porque el psicólogo también va a tener, o tiene en muchos casos, este gran reto de no hablar la lengua variante o lo que significa las palabras que luego los niños expresan al referirse, en muchos casos, a su vagina o a su pene o al ano, con algunas expresiones de su comunidad. Por ejemplo, aquí las expresiones, en lugar de decir mi pene, dicen mi coyol, pero lo dicen en lengua xochil. Entonces, ¿no? Entonces son palabras que luego tú dices, ¿a qué se refiere? Todas estas cuestiones que son las que se están recibiendo como información para que constituyan un dato de prueba, tenemos que registrarlas como son. Y desde ahí tenemos este gran reto de que muchas veces quien está haciendo esta tarea de recabar esta información no está comprendiendo, y en muchas ocasiones también terminan completando por sí lo que piensan que se está diciendo. Y aquí ya estamos deformando los hechos muchas veces, ¿no?
Tal vez no es lo que nosotros pensamos o deducimos o inferimos, porque tenemos ese desconocimiento de esta parte. Y esto va a impactar en la decisión, por supuesto, que se pueda llegar a tomar. También el gran reto para las juezas y jueces es tremendo porque en este sistema nosotros estamos atentos a lo que dice el fiscal, a lo que dice la defensa, al debate. Y por supuesto es muy importante cuando está presente la víctima o la víctima indirecta, escucharlos. Cuando esto ocurre en los casos que yo tengo de que estén presentes, en algunas ocasiones que así ha sido, pues la víctima está en una sala distinta, ¿verdad? Puede vernos, puede escucharnos y puede participar, pero no puede ver al adolescente y viceversa, ¿verdad? Pero cuando se les da el uso de la palabra y ellos me dicen, pues quiero que me hagas justicia, quiero que tú hagas justicia, siempre les hago una pregunta y les explico por qué hago esa pregunta. Y la pregunta es, cuando tú me pides que yo haga justicia, quiero que me digas qué es lo que me estás pidiendo. Y te voy a explicar por qué. Porque siempre hago esta pregunta cuando vienen las personas afectadas y me han dado muchas respuestas. Por ejemplo, cuando yo he preguntado que para ti qué es justicia, me han respondido, para mí justicia es que se pudra en la cárcel. Otras personas me han respondido, para mí justicia es que me repare el daño. Para otros me han dicho, para mí justicia es que lo expulsen de la comunidad, yo no quiero que regrese, porque para las personas de las comunidades indígenas, el peor castigo para algunos es la expulsión de su territorio porque es la negación de sí mismo, ¿no? Que es rechazado por toda la comunidad y que no tiene que regresar a ese territorio. Pero también he escuchado a quien me dice, para mí justicia es que yo lo perdone, porque solo perdonándolo puedo sanar. Y la verdad son respuestas que me he quedado muy impresionada, de las que aprendo y justo por eso hago esta pregunta, porque yo tengo mi propio concepto personal de justicia y puedo consultar algún diccionario jurídico para que me dé un concepto de justicia. Pero cuando la víctima, la persona que se duele, la persona que tienes ante ti, que ya lleva días, meses, esperando una resolución y te pide justicia, creo que por lo menos debemos escuchar qué espera de nosotros como autoridad la víctima. Y esto lo aprendí justamente de los pueblos y comunidades indígenas, porque la forma en cómo ellos resuelven a través de sus sistemas normativos tiene todo que ver con la escucha, con la empatía, con cuestiones más profundas, pero extremas, porque mientras en unas comunidades te pueden hablar del perdón, en otras te pueden hablar de la muerte como forma de sanción. Y entonces, esa es la importancia justo de conocer las especificidades de cada pueblo y comunidad indígena. Entonces, un verdadero reto. Y acerca de los medios alternos también es importante reconocer que mucho tenemos que aprender nosotros de los pueblos y comunidades indígenas, que ellos durante muchos años, muchas comunidades y pueblos indígenas han desarrollado formas de solucionar sus conflictos de una manera verdaderamente ejemplar y respetuosa en un marco de paz. Y creo que esto es lo que nosotros debemos adoptar de ellos, debemos aprender y les debemos reconocer como forma de estos saberes y de este conocimiento que ellos tienen y que, por supuesto, es muy valioso también para nosotros. Otro punto importante tiene que ver con en materia de pruebas, el tema de prueba, el desahogo de prueba y razonamiento probatorio. Y el amparo 3797, diagonal 2014,
es un amparo que fue resuelto en revisión por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se hace justo un análisis de razonamiento probatorio y que me llamó mucho la atención porque hacen un abordaje desde dos perspectivas, esto es, desde lo penal y desde lo familiar. Se trata el asunto de un caso donde la madre presenta en lo civil la solicitud de pérdida de la patria potestad en virtud que su esposo, padre del niño, lo había abusado sexualmente. Y entonces dice la Corte, cuando es un asunto en materia familiar, el estándar probatorio es menos exigente que en materia penal, en virtud que basta el 51 más 49, que es la fórmula de la preponderancia de la credibilidad. Y con ello basta con que sea muy probable que el padre haya sido. Sin embargo, cuando se trata de la materia penal, encontramos una exigencia probatoria más elevada en atención que tenemos el estándar que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el emitir una sentencia de condena solo cuando sea más allá de toda duda razonable. Lo que quiere decir que no haya ningún solo motivo que pueda generar duda para poder emitir una sentencia de condena. Y entonces el estándar probatorio es mucho más elevado porque justo lo que está en juego es, por una parte, la presunción de inocencia del acusado y por otra parte es el tema del derecho de la libertad, que es el que está inmerso dentro de este litigio, dentro de esta resolución. Pero dentro de este desarrollo argumentativo que tiene este amparo en revisión, vamos a encontrar el tema de la testimonial, la pericial del testimonio infantil. ¿Y qué es lo que dice en relación al testimonio infantil o la pericial del testimonio infantil la primera sala de la Corte? Refiere que cuando existan algunas dudas respecto del dicho del niño porque pudiera contraponerse con algún otro dato o medio de prueba o prueba, se tendrá que solicitar un dictamen del testimonio infantil y que este dictamen debe de tener cierta exigencia metodológica que esté basada en una visión epistémica, de tal manera que este dictamen va a ser muy fundamental para que el juzgador, al imponerse de su conocimiento a través, por supuesto, de los argumentos de las partes, pueda contar con mayores datos objetivos que le permitan establecer o no la verosimilitud del contenido, porque la verosimilitud del contenido es justo un elemento esencial para el proceso de la valoración de la prueba. Y entonces tenemos que lo que se está estableciendo es un proceso metodológico, pero que en mi consideración pierde el enfoque de la especialización en el tema de las características de las niñas, niños y adolescentes y que estamos poniendo toda nuestra, o mucho de nuestra decisión en la capacidad del conocimiento y especialización que tenga el perito que emita este dictamen. Y entonces me parece muy interesante lo que dice este amparo en revisión, por eso se los comento y se los comparto. Pueden googlearlo y descargarlo, está en versión pública, porque es muy interesante lo que sostiene, considero que se aleja un poco y actualmente es preocupante porque la Suprema Corte de Justicia está haciendo resoluciones que van muy progresistas, la primera sala en particular, pero también cuando se cientifica, cuando ya todo es a través de un proceso científico, hay cuestiones que pasan por alto, sobre todo cuando se tienen que valorar las especificidades del caso concreto y
cuando el caso concreto es algo totalmente diferente a nuestro mundo y a nuestras percepciones. Entonces, el mundo de lo indígena viene a cuestionar fuertemente este tipo de criterios y habría que crear como este diálogo justo intercultural para poder hacer un análisis más objetivo donde se tome en consideración esta cosmogonía. Bueno, pues hasta este momento creo y espero que no les haya aburrido, que lo que les haya compartido sea de su utilidad para tener una visión de cómo enfrentamos en este estado la situación de las problemáticas. En mi consideración, creo que deberían haber juezas y jueces indígenas para efectos de valorar y resolver este tipo de asuntos. Tenemos que ser muy honestos en decir que podemos aprender muchas cosas, pero cuando se trata de un tema de lo cultural, es un tema con el que se tiene que nacer, o en su caso tienes que involucrar a tal grado que de repente desaprendes lo que tenías en el otro extremo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer un ejercicio de honestidad para ello y creo que habríamos que tener como tribunales más incluyentes donde los operadores, nosotros y las personas indígenas estuviéramos conviviendo y reconociendo la profundidad del reconocimiento de derechos de nuestras culturas y hacer un diálogo eficiente que dé la posibilidad de vivir y hacer posible esta democracia y este ejercicio participativo e incluyente que dé plena vigencia a todos nuestros derechos y donde, por supuesto, como lo establece nuestra Constitución mexicana, las niñas, niños y adolescentes siempre sean el interés primordial de toda decisión de autoridad por parte del Estado mexicano, y es ahí donde está nuestra obligación. Sin más que agregar, deseo que se cuiden, que estén muy bien, que pronto termine la pandemia y volvamos a coincidir en algún lugar, abrazarnos con esa tibieza que nos da solamente la transmisión del contacto de piel a piel, ese abrazo cálido que reconforta en muchas ocasiones, y que continuemos trabajando a pesar de todos los obstáculos y de todas las barreras que tenemos, pues la elección se da día a día y el tener retos lo único que nos hace es ser más fuerte para poder continuar con el siguiente paso. Los abrazo y les deseo éxitos en la continuación de este ejercicio académico y de intercambio de experiencias de este 12 Congreso. Sin más, Colabal, que en lengua central significa gracias. Gracias.